Tres. Muy buenas noches a todos, mi nombre es Roseli Jaular y en esta oportunidad me encuentro con el activista político del colectivo Carpa Roja, Carlos Roldán, el cual nos va a hablar sobre su opinión con respecto a la sociología y la influencia en la sociedad venezolana. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, gracias por la invitación. Primero que nada comenzaremos con ¿cómo influye la sociología en las estructuras sociales? Primero hay que tomar la sociología como la ciencia que estudia la sociedad. Toda ciencia es una herramienta. Y la herramienta va a influir dependiendo de la concepción de quien la usa. Obviamente, si tú tienes una visión idealista, positivista de lo que es la sociología, ella te va a servir solamente para analizar los fenómenos que en la sociedad aparecen, los fenómenos que se desarrollan. Si tienes una concepción, por el contrario, materialista, dialéctica, ello te va a permitir utilizar esa herramienta para incidir en cambios que vayan orientados hacia la mejora de las condiciones de vida, las condiciones cualitativas de vida de la población. Entonces, por eso decimos, ¿cómo incide? Dependiendo de quién la utilice. La sociología como tal es una herramienta, es una ciencia. Y la ciencia y las herramientas van a depender de quién la utilice. Ok, ya teniendo en cuenta todos estos conceptos, ¿de qué manera están relacionadas la comunicación colectiva y la sociedad? La sociedad, como su nombre lo dice, es lo que define el comportamiento de los ciudadanos de forma colectiva, de forma social, es decir, en forma masiva. La comunicación a través de los medios de comunicación de masa se genera a partir de la capacidad humana de desarrollar medios que permitan transmitir mensajes a grandes cantidades de población. ¿Cuál es la relación entre estos dos fenómenos? Que cuando nace la comunicación de masas, surgen herramientas mucho más efectivas para moldear la conducta de grandes grupos poblacionales. Ludovico Silva definía eso como la ideología como mensaje y masaje, refiriéndose a qué? A la capacidad que tiene la comunicación de masa para incidir en cómo quien maneja los medios de comunicación de masa puede moldear la conducta de grandes grupos poblacionales o grandes masas de población. Ok. ¿Qué aspectos podríamos considerar positivos e interesantes en la relación de la influencia que ejercen los medios de comunicación en la transformación cultural de la sociedad venezolana? Los elementos positivos tienen que ver con lo que decíamos, la efectividad de un mensaje que llega a mucha cantidad de personas. Si nosotros analizamos a lo largo de la sociedad, la historia de la humanidad, cómo se desarrollaron los mecanismos de comunicación, desde lo más arcaico de nuestras sociedades prehispánicas, antes de llegar a los españoles, había los mecanismos, era el chasqui, un individuo que corría de una población a otra para llevar un mensaje. La comunicación de masas desarrolló, como decía en la pregunta anterior, la respuesta, un mecanismo para llegar a grandes cantidades de masas. Cuando surgen los canales de televisión, cuando surgen los canales de radio en Venezuela, se generó la capacidad de llegar a grandes grupos de población y eso influyó mucho, uno, en lo que fue el desarrollo de los grupos poblacionales, dos, influyó en lo que representa la conformación sociológica, por decirlo de alguna manera, de la sociedad venezolana a partir de lo que fue el boom petrolero. ¿Cuándo aparecen los medios de comunicación de masa? El desarrollo en su mayor esplendor, cuando descubrimos el petróleo, cuando pasamos de ser una Venezuela rural a una Venezuela urbana. Esos elementos, si tú lo analizas única y exclusivamente desde el punto de vista de cómo permitieron que los mensajes, que el desarrollo, que las nuevas formas de ver el desarrollo humano llegar a la población de una manera más efectiva, es un elemento positivo. Ahora, los elementos negativos también existen, y aun cuando no me lo estás preguntando, hay que decir que eso va a depender también de quien tenga el control de los medios de comunicación de masa para que la población haga lo que quien los maneja le interese y esté sujeto a sus verdaderas pretensiones. Okay. Y ya para finalizar, ¿considera que los medios de comunicación venezolanos contribuyen de manera positiva a la transformación cultural de la sociedad? ¿Y cómo cree usted que influye esto? Bueno, ahí sí, mi posición es bien tajante y radical. Los medios de comunicación son el mecanismo en Venezuela para desarrollar lo que nosotros a lo largo de la historia
del desarrollo de lo que llamamos la Venezuela post-petrolera, se ha convertido en la cultura alienada. ¿Con qué? Con la transculturización, la importación de culturas y de costumbres que no son nuestras. Para nadie es un secreto que en Venezuela existe un gran nivel de transculturización, y esta transculturización obedece precisamente a los grupos económicos dueños de los medios de comunicación social, dueños de los canales de televisión, dueños de las radiodifusoras, que tratan de imponer lo extranjero sobre lo autóctono. Es decir, han venido imponiendo un patrón de cultura que tiene que ver más con costumbres fuera de lo nacional que con costumbres propias, y arraigar lo que son nuestras tradiciones, nuestras costumbres y nuestra cultura ancestral. Ok. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Sin embargo, muchas gracias por todo. Ustedes ya lo oyeron. Carlos Roldán, muchas gracias.